Eh, Bien. El tema es un tema que Dios hace tiempo, en su gracia está hablando mucho a mi corazón. Cuando Graciela me pide compartir, bueno, yo tenía, bueno, uno como siempre quiere algo bien armadito, bien estructurado, algo bien entendible. Y el Señor me decía, con amor eterno te he amado. Entonces empecé a buscar en su palabra y orando, y Dios me llevó lo que me estaba preparando todo este tiempo a la vida de José. Y me dice, con amor eterno te he amado, con ese amor sempiterno y perpetuo. Yo le decía, Señor, reconozco a través de los años cómo has guiado mi vida. Es verdad, está llena de mucho amor, y es lo que siempre he tratado de transmitirle a mis hijos y con aquellas personas con las cuales Dios me da el privilegio de entrar en contacto. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37. En el verso 3 y 4 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía, y no podían hablarle pacíficamente. Lo que Dios me mostraba era que en su gran amor y fidelidad, todos los que están a tu alrededor no tienen por qué amarte. Todos los que están a tu alrededor no tienen que aceptar lo que vos digas. Pero igual uno debe seguir con esa actitud que estamos aprendiendo como Jesús, en humildad y amor hacia los demás. Y Dios me mostraba que, a pesar de que era amado por su Padre, igual sufrió todo el desprecio, aunque lo quisieran matar, que lo tiraran en una cisterna, que fue vendido a Egipto, al mundo. Si nos centramos en los significados bíblicos y lo que es para nosotros Egipto, el mundo, y él fue allí, y allí el Señor reveló el gran amor que tenía para con su vida. Dios me fue llevando a través de distintos personajes de la Biblia a mostrarme en las distintas maneras y formas que Él obra y cómo se manifiesta ese amor perpetuo, ese amor eterno con el que Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Y dice que José sirvió en Egipto, pero José fue la tabla de salvación para su familia, porque cuando hubo hambre, sus hermanos, quienes tanto daño le habían hecho, quienes lo habían vendido, tuvieron que ir. Y los sueños de José se cumplieron, no los sueños de José, sino los sueños que Dios dio a través de él, lo que iba a pasar a futuro, se cumplieron. Tuvieron que venir a estar con él y recibir de él el alimento, y recibir de él el abrigo, y recibir de él el lugar donde habitar. Para Dios nada es casual, sino que Él utiliza su causalidad para enseñarnos, para guiarnos y para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1.
en el verso 16, 17 y 18. Este es un versículo que cuando yo era muy chica, siempre me llamaba la atención por qué Dios había usado a una persona que no era del pueblo de Dios. Yo escuchaba las predicaciones y siempre decía cómo habían sido llamados, cómo habían sido elegidos, escogidos, y en cambio Ruth era gracias a Noemí, al vaso que Dios usó para que ella pueda conocerlo. Y dice, y respondió Ruth, después del pedido que le hacía Noemí, que ellas vuelvan a su tierra, a sus dioses, a todo lo que ellas conocían. En cambio, ya en Ruth había empezado a germinar otra semilla. Dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje una parte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esto es cuando Dios empieza su obra. Quizás Noemí, cuando salió de Belén con su marido y sus hijos, porque si leemos en el libro de Jueces, el último versículo dice, y en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero en Noemí sí había un conocimiento de las enseñanzas de Dios. Sí había sido formada en esos caminos. Aunque tuvo que salir de Belén, ir a la tierra de Moab, pero aún allí Dios tenía un propósito con su vida. No era por casualidad que ella debía vivir ahí, donde tuvo que sepultar tanto a su marido como a sus dos hijos. Y quedó, como decimos, viuda y sin nada. Pero Dios dejó un sostén a Ruth la Moabita, la cual iba a ser quien iba a estar con ella, y todo ese propósito que Dios tenía estaba mostrándole a Noemí, que no quedaba sola, que no quedaba desamparada, y que las promesas de Dios son sí y amén. Pasemos al libro de Esther. Estamos tratando con varias mujeres porque en lo que estaba preparando, Dios me iba mostrando la importancia de ser obedientes y de estar en ese lugar en el cual Dios nos necesita. En el libro de Esther vemos a Esther, una joven huérfana, criada por su tío Mardoqueo. En Esther, en el capítulo 4, en el verso 7, dice, había una gran crisis. Esther sí estaba cómoda, estaba en la casa del rey, en palacio, pero ella era judía y había muchos problemas aún de querer exterminar al pueblo de Dios. Dice en Esther 4, 7 y 8, dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo.
Y en el verso 16 vemos la respuesta de Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaremos igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Es tan hermoso poder ver cómo la mano de Dios, aquí en la figura de Mardoqueo, que nos habla del Espíritu Santo, cómo nos guía, cómo nos va fortaleciendo y cómo nos da esa salida a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando, atravesando. Para mí en lo personal el libro de Esther fue un libro que me llevó a buscar, a estudiar, a entender los propósitos de Dios que tiene con cada uno de sus hijos, en la forma y en la manera que Él nos va moldeando y formando para que podamos entender ese gran amor que Él tiene para con nosotros. Quería también compartir una parte de mi testimonio. Estando en oración, Dios me dijo que comparta. Por muchos años nosotros callamos lo que Dios estaba obrando y haciendo en medio nuestro, con mi marido, aquí en nuestro hogar. Y había pasado un tiempo de mucha sequía en lo espiritual. Y Dios, siempre recuerdo el día, era un jueves, que yo hablando por teléfono con mi pastor, quien Dios utilizó para guiar y formarme, y aún hasta el día de hoy, Él me dijo, creo que hoy es el último día que hablaré contigo por un tiempo, pero Dios empieza a formar a sus siervos. En el momento no entendí lo que me estaba diciendo, porque yo estaba desesperada pidiendo los por qué Dios hacía lo que estaba haciendo. Y Él me dijo, solamente confía. Es un tiempo donde Él los llama a guardarse para que Él empiece su obra en lo profundo de ustedes. Y es verdad, pasaron 14 años. 14 años en los que tuvimos que estar esperando en lo que Dios día a día ponía delante de nosotros. Aún no podíamos comentar a los parientes ni nada. En este tiempo quedamos sin trabajo, totalmente. En un momento dijimos, bueno, vendemos las cosas y nos volvemos otra vez a Mar del Plata, a vivir, a estar en el Instituto Bíblico, bueno, nosotros juntos. Y Dios nos dijo, no, tienen que estar ahí. Bueno, todos los días salíamos a caminar con mi marido mientras orábamos y pidiendo que Dios nos esté guiando. Ya ha pasado cerca de los 12 años más o menos. Dios le empezó a hablar a él que tenía que empezar a ir a la ciudad de Monteros, ahí en Tucumán, a empezar a ayudarlo al padre y empezar a tomar la reunión de jóvenes. Y le dice, Dios, no tengo en qué moverme. Y Dios le dijo, a caminar. Entonces, ¿qué hacía él todos los sábados? Salía a la ruta, hacía dedo, llegaba a la reunión, tomaba la reunión, pero nadie sabía cómo. Y todos, bueno, los jóvenes contentos, qué lindo que viniste, dice, queremos que vuelvas el sábado que viene. ¿No? El sábado que viene, otra vez, de la misma manera. Y así fuimos moviéndonos por fe. A mí me llaman aquí del colegio evangélico, yo estaba trabajando solamente como docente, la maestra del jardín
había renunciado, había quedado en la sala de 3 años, sin maestra. Ahí estaba mi niña pequeña, y me dice la directora, por favor, Linda, hazte cargo. Yo no soy maestra jardinera, yo soy profesora de lengua. Y me dice, hazte cargo. Empecé a trabajar como maestra jardinera, empecé a ingresar un poco de dinero al hogar. Mi marido seguía yendo los sábados a dedo a la reunión, tomaba la reunión, se volvía. Son 220 kilómetros, pero siempre había alguien que desde muy buena jamás tuvo que caminar más que de casa hasta la ruta. Y siempre había alguien, y siempre había alguna persona que necesitaba y que le testificaba. Un día me dice, ¿sabes que sí o sí tengo que ir a verlo a mi papá? Bueno, les digo, anda. Bueno, viaja él, llega ahí a Lules. Su padre le dice, ay, ¿sabes que te estábamos esperando? ¿Sabes? Dice, tu mamá dijo que hoy ibas a venir. Ah, bueno, le dice, llegó bien el colectivo. Y él le dice, ajá, no podía decirle, vengo a ver. Entonces el padre le dice, bueno, vamos a tomar unos mates, después vamos a ir a las quintas, vamos a comprar verduras. Yo sé que a Linda le gusta cocinar con mucha verdura, dice, entonces fueron comprando todas las verduras que yo amo cocinar con verduras. Entonces, 2 cajones inmensos. Le dice, bueno, quédate a almorzar, dice Jorge, porque a la tarde en la carnicería está el 2 por 1. Y él le decía, mira papi, que yo no tengo un peso, mira que yo vine con lo justo, decía. No, no, no me importa, esto es para los chicos. Bueno, fueron ellos a la carnicería, hicieron todas las compras, todo. Y bueno, armaron, eran como 7 cajas. Y dicen, ¿cómo hago para volver a fría, a dedo, con todo esto? En ese tiempo mi suegro criaba codornices y vendía los huevitos de codornices en los hipermercados, que era un producto muy buscado. Bueno, encima de todas esas cajas, le prepara una caja de zapatos llena de huevos. Él dice, ¿cómo hago? Llaman de la iglesia aquí de Monteros, que un hermano estaba muy grave, estaba internado, y le pedían al pastor que vaya a orar por él. Bueno, le dice mi suegro, no, dice, no tomes el colectivo acá, yo te alcanzo allá a Monteros y lo tenés justo en la ruta. Bueno, papi, sí. Llevan todas las cajas, se baja, él dobla mi suegro para ir para la ciudad y él queda con todo ahí. Dice, yo, ¿cómo hago? Y encima mi suegro dice, toma, esta ofrenda es para los chicos. Él dice, bueno, gracias papi, guarda el dinero y yo no voy a gastar. Ya el cálculo del horario, ya iba a venir el colectivo de niñas. En eso que está agachado, acomodando, que no se vean tanto las cajas, pasa un vehículo, pasa fuerte, le toca bocina y retrocede. Y dice, ¿quién será? Y dice, hola hermano Jorge, dice, mire, el Señor nos puso en su camino para que lo lleve. Bueno, gracias, dice, carga todas las cajas, y él hasta el día de hoy nunca recuerda quién es esa mujer que estaba sentada al lado de él. Sabemos que es una persona de Cristo, él dice, pues es que a mí se me borró, yo nunca sé quién estuvo sentado. Sabían quiénes eran los hombres que iban al frente, el hermano que manejaba y el otro hermano, pero nunca recuerda ni el rostro de esa mujer. Ya iban llegando a Fría, y mi marido empieza ahora y dice, Dios, ¿cómo hago para irme desde la rotonda hasta casa? Son 22 cuadras. ¿Cómo hago para ir con todo cargado? Y el hermano que manejaba dice, bueno, dice, los postreros serán primero, así que me perdonan hermano, primero lo dejo al hermano Jorge en su casa y después los reparto a ustedes. Dice mi marido, amén, y yo no sé cómo iba a cargar con todo. Llega acá a la puerta de casa, bueno, nos saluda a todos y me dice, mira, le dijiste a tu papá, no, dice, yo no podía hablar.
entramos, hasta la heladera aplaudía que había tanta mercadería que hacía meses, casi tiempo largo, que no teníamos nada. Pero a todo esto hay un pastor misionero que nos conocía a nosotros desde chiquitos. Y él estaba en Italia y dice que un tiempo que estaba pasando de ayuno, que Dios le habló que tenía que venir a Argentina a visitar al pastor Poblus y preguntarle dónde vivía su hijo, pero no pedir información. Tenía que visitarnos a nosotros. En ese mes de septiembre ya estábamos cerca, a los 14 años que Dios nos había dicho de sequía. Y yo estoy en la escuela, me llama mi marido y me dice, no vas a poder creer quién nos vino a visitar. Para nosotros era una alegría que alguien venga, porque en estos 14 años nadie pasó por nuestra casa. Me dice, vino el pastor Luis Luque desde Italia. ¿Luis? Le digo, sí, me dice, y va a quedar en casa a almorzar. Le digo, ¿y qué hay? Y me dice, yo voy a hacer unas papas fritas, voy a cortar un repollo de la quinta y vamos a hacer eso. Bueno, le digo, está bien. Entonces, mientras mi marido empezaba a cocinar, yo ahí en el jardín decía, Dios, ¿cómo hago para agradarle? Viene de tan lejos, ¿qué preparo? Y bueno, llegamos a casa, él contento, pero no hablaba nada, no nos decía por qué había venido. Bueno, almorzamos, hicimos papas fritas con ensalada de repollo, una limonada y un tecito. Bueno, después de eso, ahí recién él nos larga la palabra y nos dice lo que Dios estaba hablando y lo que Dios traía, sus aguas y su restauración de nuestras vidas. Fue algo que del otro lado del charco, no es este, sino del otro lado del océano, cómo Dios nos venía a confirmar todo lo que Él estaba haciendo en nuestras vidas en silencio. Y nos dijo, es tiempo de empezar, de pararse y estar firme. Y nos vino esa palabra, guarda, que de la noche, la mañana. Y retumbaba esa palabra en nosotros. Después nos enteramos que Él había estado con unos cólicos terribles que no podía comer nada. ¿Qué fue lo que le hicimos nosotros? Papas fritas y repollo. Dice que él volvió a Buenos Aires, dice que había sido un almuerzo exquisito, que se le habían pasado todos los males, todo. Y bueno, la gracia de Dios. Y vuelve la palabra. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he guardado, te he cubierto para el tiempo que yo tengo. Y ahí empezamos a ir a la ciudad de Monteros. Ahí sí nos llamó mi suegro que por favor lleve un nombre mayor, que por favor lo empecemos a ayudar. Empezamos a tomar las reuniones, mi marido iba a tomar, hasta un día que Dios recién permitió que él comparta. Y le dijo, bueno, yo voy a compartir un testimonio que ni mi papá sabe. Claro, el padre lo miró y dijo, ¿qué hay de nuevo que vos digas que yo no sepa? Entonces le dije, ¿te acordás, papá, ese día que yo vine, que fuimos a las quintas, que fuimos a la carnicería, que me diste los huevos, que me llevaste sobre la ruta hasta casi Monteros y que yo tenía que tomar el colectivo? Bueno, nosotros hace 14 años que yo no estoy trabajando, no tengo trabajo y en obediencia fui ese día a tu casa y vos me decías que me estaban esperando. Bueno, mi suegra empezó a llorar y todo porque no entendía en el sentido que nosotros nos quedamos callados. Entonces le dijimos que era en obediencia a lo que Dios nos había dicho. Y no solo ahí queda el gran amor de Dios. Nosotros antes de que pasen estos 14 años teníamos una empresa, una distribuidora,
Aquí empezó muy mal la economía en Argentina, moneda corriente para los que son de Argentina saben eso, y bueno, tuvimos que cerrar la empresa. Lo primero que hicimos fue indemnizar a los 11 empleados, aunque nosotros no quedemos sin nada, no importaba, vendimos todos los vehículos para pagar las deudas, y la única deuda grande que nos quedó fue que nosotros teníamos hipotecada la casa. Y es de aquí, como es el gran amor de Dios. A ese hermano que lo levantó en la ruta Jorge y lo trajo, era un hermano sirio-libanés, y Dios le dijo que nos tenía que ayudar. Entonces le dijimos que lo que nosotros teníamos era una deuda con el Banco Nación y que en cualquier momento nos podían rematar la casa. Entonces él dijo, no, a un hijo de Dios nunca van a hacer eso. Vino acá casi y me dice, hermana, ¿usted puede acompañarme el lunes al banco? Sí, le digo, puedo. Entonces, todo ese fin de semana era solamente oración, que Dios acomode y que por su gracia nos dé una solución, algo viable. Pero antes de todo esto, cuando nosotros llegamos acá, un tiempito, un mes, 2 meses, teníamos unos vecinos, quien sí fue nuestro primer convertido, el hombre de esa familia, y a los meses el Señor lo llevó, pero fue hermosa la obra que Dios hizo en ese hogar. Y la hija de ese hombre, bueno, está casada, todo, y el marido de ella trabajaba ahí en Banco Nación. Dice que una vuelta llegan los de la intervención y que le dicen, presentame 12 carpetas que van para el remate. Y este muchacho dice que saca las carpetas y mira la primera carpeta que decía Jorge Coblu. Dice, no, dice, estos han sido tan buenos con nosotros, no, dice. Agarró, ¿y qué carpeta era? La número 2. Ese gobierno perfecto de Dios. Agarró esa carpeta, abrió el armario, la metió abajo de todo, sacó las 12, las puso sobre la mesa y lleve. Quedó nuestra carpeta ahí en frías. El lunes vamos con este hermano al banco, se sienta con la gerente y le dice, mire, yo vengo a pagar la deuda de ella. Y dice, yo quiero que usted saque todos los intereses, yo necesito que esta familia esté aquí y estén parados porque son muy buenas personas. Bueno, le dice la gerente, ¿quiere que le haga la liquidación? Sí. ¿Mañana usted puede venir? Sí. Bueno, yo lo único que hacía era temblar, estrujar mis manos porque no sabía qué era lo que teníamos que hacer. Viene este hermano, salimos del banco, viene este hermano a la casa y dice, bueno, la deuda es tanto, pero yo les voy a dar todo este dinero para que ustedes puedan salir adelante. Con ese dinero nosotros estábamos orando por un vehículo para poder empezar a movernos y empezar con esto que Dios nos decía, de ir los fines de semana, ayudarlo a mi suegro a Tucumán. Así que nos alcanzó la plata para comprar el vehículo, libramos la deuda, pero no solo eso. Cuando fuimos otra vez al banco, este hermano le dijo a la gerente, yo lo que necesito es que usted me labre un acta donde dice que ni aún en el veraz figurará el nombre de ellos, porque no tienen por qué estar manchados con una deuda que tuvieron. Así que yo le pido esto. Ese día él hizo la transferencia, la gerente me entregó todos los papeles, me entregó la escritura de la casa, él me entregó en ese momento los dólares para poder comprar una camioneta y nos fuimos. Me acuerdo que llegué a casa, esperé a que llegue mi marido, pusimos esa escritura sobre la mesa y dimos gracias a Dios, porque su amor fue tan grande, era imposible. En ese momento era cerca del millón de pesos
que muchísima plata, que nosotros no podíamos pagar. Muchos amigos se habían acercado, así empresarios de aquí, de la ciudad, que lo conocían a mi marido y le habían tomado mucho aprecio y le decían, gringo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y él decía, yo no tengo la libertad de decirle sí. Y Dios usó un hermano de otra iglesia, un empresario, que dijo, la palabra que nos había dado era, todo lo que la oruga, el saltón y el ribontón comió, yo lo volveré. Yo lo devolveré. Y es verdad, todo el Señor volvió. Pero fue un tiempo que uno tuvo que aprender a vivir por fe. Cómo Dios utilizó a distintas personas para que encaminen nuestras vidas a aprender a depender de Él. Y lo más grande fue que estábamos con esto y el último trámite que teníamos con mi niña en la adopción era que mi marido era el que tenía que tener trabajo, no yo. Entonces él todos los días se iba 4 kilómetros en bicicleta y se sentaba en un puente a orar a Dios diciéndole, Señor, esa fábrica que está ahí, que están abriendo, yo necesito que me hagas entrar. Y no pasó ni una semana. Viene uno de los jefes, le habían dado el nombre de él, le viene y le dice, ¿usted es Jorge Cobluz? Sí. Dice, ¿quiere trabajar? Por supuesto, les dice. Bueno, dice, póngase ahí en la pared, le voy a sacar la foto, dice, mañana preséntese, que le voy a dar para que haga la realización y va a entrar en la guardia para ser guardia del patrimonio del jefe de la empresa. Bueno, le dice, entró él al día siguiente, le hicieron todos los papeles, todo, le dijeron su sueldo va a ser tanto, dice, ponga el nombre si tiene hijos a cargo, todo, se nos pone, fuimos al abogado con ese papel, y en menos de 15 días ya nos salió la adopción plena. Pudimos hacer el último papel que nos pasaba con ella, aunque ella siempre supo porque nosotros te comunicamos, y hay también el gran amor de Dios, porque para mí es un orgullo esa niña, como Dios nos dio, tengo el orgullo pleno de mis niños naturales, pero esto, una niña de corazón, perdón, una niña de corazón, como Dios también la formó en amor, en humildad, y como la está haciendo crecer en sus caminos, con sus 20 años, como Dios le está usando en su humildad, en su ser tan no es muy demostrativa, pero vuelve la palabra con amor eterno, te ama. Y esta promesa que Dios nos dio se va trasladando a cada uno de ellos. Pudimos hacer los trámites de admisión. Después viene uno el jefe de recursos humanos y le dice, Jorge, vos me dijiste que tenés una hija adoptiva. Mentira, dice, acá no salgo, tenés 4 hijos. Y él le dice, ¿cómo que no? Sí, dice, mirá. Así que Dios, ¿cómo usa todo? No es que uno haya querido cubrir, su amor cubre. Su amor cubre. Y una cosa tremenda que fue para mí, fue en una conferencia a los 2 años que tenía ella, cuando un misionero de Estados Unidos se arrima, empieza a hablarnos en inglés, algo de inglés entiendo, pero no mucho, y un amigo nuestro que vive allá nos empezó a traducir, y lo que más me llamó la atención es cuando dice, porque yo te he traído
refiriéndose a mi niña, yo te he traído a casa de sacerdotes y aún he cambiado tu ADN. Ya no eres quien eras, sino que pasas a integrar la familia de los sacerdotes. Yo digo, nadie sabía. Digo, lo que nosotros probamos a Dios y cómo Dios va sustentando, cómo Dios edifica nuestras vidas. Por eso, para mí, a través de las Escrituras, la vida de José, Dios ha usado mucho para edificación en mi formación, la vida de Ruth, todo obediencia, la vida de Esther, esa educación que recibió, como siempre estuvo sujeta, aunque estaba en un lugar de eminencia, siempre recurría a su tiempo. Y Dios me mostraba cuando él en oración me dijo, compartir tu testimonio, porque es tiempo de poner esa luz arriba, no tiene que estar oculta. Y muchas veces cuando Dios aún me ha dado el privilegio que con los alumnos, para mí los alumnos es la tierra fértil donde estoy aprendiendo a sembrar, siempre fue en la congregación, pero no sé por qué Dios quiere tanto que trabaje con ellos. Y es hermoso como aún los padres está llegando. Lo único que, digo yo, lo único, sí se enseña todo, pero lo que yo me tomé como responsabilidad, en especial este año, antes de empezar la jornada, es darles un devocional. Leer esa palabra, esa porción de la palabra de Dios, y no solo leerla, sino que ellos la escriban en su carpeta, para que sus padres, tanto los chicos de segundo año como de cuarto año, cuando sus padres revisen sus carpetas, puedan recibir algo de la palabra de Dios. En obediencia lo he hecho, y es impresionante cómo los padres agradecen, y cómo los chicos muchas veces cuando yo tuve que ir a adelantar horas porque hay un docente enfermo, y como les comenté de esto del dengue, no podían ir a clase, y la directora nos decía quién va a poder cubrir para que los chicos sigan con clases. Bueno, en esos 2 años que tengo yo, que son 4 cursos, bueno, yo tomo, le digo, adelanto horas cuando tengo que viajar por conferencias o qué, me cobro las horas ahí. Y me decían los chicos, yo entraba a darles clases quizás en el segundo módulo y me decían, profe, hoy no tuvimos el devocional. Yo digo, bueno, quiere decir que es necesario empezar la jornada con la palabra. Y es una gran, gran bendición. Ellos no saben lo que es bendecida mi vida con las palabras que ellos expresan. Y aún la confianza que me tienen en traer. Son chicos de familias muy bien aquí en la ciudad. Y que ellos traigan sus problemas, y que tengan esa confianza de decir, profe, a mí me pasa esto, pero yo la quiero mucho, y yo sé que usted me va a escuchar. Y están los padres de conmigo, pero ellos aceptan que uno esté como intermediario de ellos. Así que agradezco a Dios ese gran, gran amor que tiene para con sus hijos, y ese gran amor que ha tenido y que tiene para con mi hogar. Y como último, quisiera compartir algo que yo hago, que me gusta, en varias ocasiones lo he hecho, de mirar la grandeza de Dios, y ahí en el Salmo 8, yo lo recitaba de memoria porque me gusta de cuando en cuando estudiar así de memoria partes de la palabra de Dios. Yo me acostaba en el pasto y miraba en esas noches bien estrelladas que tenemos aquí. Yo me acostaba y miraba los cielos y decía, Señor, como esa estrella de Belén resplandece.
resplandece en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad, que pueda ser llena de tu amor, que podamos transmitir un pueblo que pueda ser agregado al pueblo de Dios. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, cuán grande es tu amor sobre todos tus hijos. Quiero cerrar con una oración en agradecimiento a Dios. Amado y bendito Señor, gracias, gracias. Mi corazón te agradece por el gran privilegio que nos da de ser llamados hijos de Dios, de saber que pertenecemos, Señor, a tu redil y que tu amor está cubriendo nuestra vida. Señor, eres tú que en el susurro de la noche hablas a nuestro espíritu, nos estás enseñando, guiando, Señor, y abriendo camino, aún donde no lo había. Amado Redentor, gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue y cumpla el propósito por la que tú has permitido que salga. Señor, pongo todo en tus manos. Agradezco tu amor, tu cobertura y la vida que día a día nos estás derramando. Gracias por mi semana. Señor, gracias por la tecnología, porque nos permite que sábado a sábado abramos este altar para alabar y bendecir tu nombre. Señor, en unidad, con un solo corazón, para presentarnos delante de ti. Amado Redentor, muchas gracias. En tu precioso y glorioso nombre, Jesús. Amén. Amén.